esa clase va a ser muy interesante. Necesito que estén súper, súper, súper atentos. Y súper, cuando digo súper, lo digo tantas veces porque es verdad. Ya, pues empecemos. Entonces por acá vamos a crear una nueva carpeta. En nuestra carpeta de IVA Crea 2 vamos a crear una carpeta que se llame JavaScript Medium. La voy a colocar acá. Puede colocar el nombre que quiera, pero yo la voy a colocar JavaScript Medium. ¿Qué vamos a aprender en esta ocasión? Vamos a hablar acerca de la programación orientada a objetos en JavaScript, cómo funciona eso, cómo se come. Vamos a hablar un poquito de herencia y vamos a tocar los primeros pasos en asincronismo. Entonces es por eso que la clase de hoy es tan importante como la siguiente. Es muy muy importante, entonces quiero vuestra atención al 100. Vamos a empezar creándonos un archivo. Le voy a colocar uno prototipos.js. ¿Vale? ¿Qué es un prototipo? Verán, en JavaScript nosotros no podemos darnos el lujo de decir que JavaScript es orientado a objetos porque pues ni siquiera tiene la representación exacta de lo que es una clase. En teoría, siempre que hablemos de prototipos, siempre que hablemos de objetos como hemos manejado todo este tiempo, estamos hablando precisamente de esto, de prototipos. Nunca vamos a llegar al caso de compararnos con Java, por ejemplo, que es un lenguaje muy fuertemente tipado y orientado a objetos, que de verdad es orientado a objetos porque nos da la posibilidad de hacer muchas cosas. JavaScript hace como una imitación a la programación orientada a objeto a través de algo llamado prototipos, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Si ustedes se acuerdan muy bien que nosotros teníamos por allá en algunos ejercicios un método que le llamábamos el método constructor, ¿se acuerdan? Que es un método que nos permitía crear objetos con ciertos atributos y crearlo de manera rápida. Entonces voy a crear acá un método constructor de persona. Esto me ayuda a crear personas, ¿vale? Y este método pues me va a pedir un nombre, un apellido y una edad. Yo quiero que una persona tenga únicamente esas tres características. Para mí eso es lo único que necesita una persona, ¿no? Pero pues en realidad pueden tener más, pero pues por ahora solo vamos a trabajar con eso. Y también recordábamos que la función, el método constructor utilizaba el this punto para empezar a asignar esos valores en como un atributo, ¿se acuerdan? Entonces aquí colocábamos this nombre es igual a p nombre, this apellido es igual a p apellido, ¿cierto? Inicializábamos cada uno de los atributos y this edad es igual a p edad, ¿cierto? Y ya con esto teníamos un método constructor bastante decente que nos permitía crear objetos con esas propiedades y un objeto pues de tipo persona, ¿cierto? Entonces por acá nosotros colocábamos, por ejemplo, una variable que yo le puedo colocar Javier, que es igual a new persona. Y para crear utilizamos la palabra new, ¿cierto? Que nos deja instanciar un elemento, un objeto de lo que sea que estemos haciendo acá, en este caso el constructor de persona, es decir que estamos inicializando o instanciando un objeto de tipo persona. Entonces por acá tengo que pasarle el nombre a nuestra persona, tengo que pasarle su apellido, no voy a colocar apellido obviamente, voy a colocar collazos, y va a pasarle su edad, ¿cierto? Y solo con esto ya podemos crear un objeto de tipo persona con esas tres propiedades. Así que por acá podríamos hacer un console.log de Javier y saber qué es lo que tiene esa persona. Voy a correr esto. Y aquí está. Me dice incluso que es un objeto. Me dice persona. Me dice que es un objeto de tipo persona. Que tiene un nombre. En este caso Javier. Un apellido Collazos y una edad de 21. Es todo lo que nos va a decir en ese caso. Un truquito para empezar. Ustedes pueden hacer esto, pero si quieren ver esto en forma de tabla, pueden hacer un console.table. Solo que aquí tienen que enviar es un arreglo, fíjense bien. Tienen que enviar un arreglo. Y aquí en el arreglo tienen que colocar los objetos que quieren revisar. Entonces digamos que queremos ver a Javier. Si corremos esto, nos va a aparecer esto mismo, pero en una tabla, que es mucho más visible, más fácil de entender. Entonces podemos crear una segunda persona. Voy a crear una segunda persona llamada Laura. Laura tiene obviamente el nombre Laura, tiene apellido Robledo y tiene una edad de 15 años. Entonces aquí puedo mostrar a Javier y puedo mostrar a Laura. Voy a correr esto. Y aquí me aparece que el índice 0 está Javier Collazos con edad 21. En el índice 1 está Laura Robledo con 15 años. Entonces es un truco bastante bueno por si quieren revisar datos de un objeto. Pueden hacerlo con console.table. Pero bueno, ¿cierto? Eso es lo que teníamos antes, que este método constructor nos permitía evidentemente crear objetos de tipo persona con esas tres propiedades. Y aquí está un ejemplo, Laura y Javier tienen esas tres propiedades que aquí están,
Tiene un nombre, tiene un apellido y tiene una edad. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Recordemos que eso es una representación de una clase, como lo veníamos hablando antes, ¿no? Que no es una clase, pero vamos a decir por ahora que es una clase. ¿Qué es una clase exactamente? Una clase en la programación es técnicamente una representación de algo en la vida real, pues el resultado de una abstracción, ¿cierto? De tener algo en la vida real y pasarlo al mundo del sistema. Entonces tiene, por lo general, unos atributos y unos métodos, ¿cierto? Eso es una clase en muy pocas palabras. En este caso es una clase coche que tiene tres atributos, tiene dos números, un string, uno es el modelo, otro es el número de ruedas y el litro de gasolina. Y tiene unas funciones, ¿no? Puede arrancar, acelerar o puede frenar este coche. En nuestro caso, lo que tenemos es un prototipo de persona que tiene un nombre, un apellido y una edad, y hasta el momento no tiene ninguna función. Así que, ¿qué pasaría si quisiéramos agregar una función a nuestra persona? Entonces, lo que tendríamos que hacer por acá es llamar a la clase, o en este caso el prototipo, de persona.prototype. ¿Listo? Damos un prototipo como esa estructura, ¿no? Como esos componentes que tiene, en este caso, nuestra clase, entre comillas, persona. Y yo aquí le puedo colocar punto y agregarle la función que quiero agregarle. Entonces, digamos, yo quiero que las personas puedan saludar, ¿vale? Y como esto va a ser una función, pues tengo que crear aquí la función, va a ser la anónima, que haga lo que sea que tenga que hacer esa persona. Como yo quiero que salude, pues voy a hacer un console.log en el que la persona diga, por ejemplo, hola, soy, y diga su nombre y diga su apellido. ¿Cómo accedemos al nombre y el apellido de la persona que sea que estemos trabajando acá? ¿Sí recuerdan? ¿Qué debemos colocar aquí? Dis, ¿no? Exactamente, utilizamos dis.nombre, dis.apellido, ¿cierto? Esa es la función saludar que va a estar en todas las personas que existan dentro de mi código. Así que yo puedo decir aquí que Javier salude y puedo hacer que Laura salude porque ambos son objetos de tipo persona y las personas pues pueden saludar. Así que voy a venir acá, corro esto y por aquí está, hola, soy Javier Collazos, hola, soy Laura Robledo. Hemos creado una función que técnicamente todas las personas pueden ejecutar porque le agregamos a su prototipo, ¿vale? Entonces la primera tarea de ustedes es, tarea, me van a primero que todo lo que van a crear es un atributo edad. La persona puede guardar su edad. Y tras de eso van a crear una función que se llame, por ejemplo, soy mayor. Entonces, si la persona es mayor de edad, si la persona tiene más de 18 años, ya sabemos, entonces que aparezca un mensaje que diga nombre de la persona, ¿vale? Y diga soy mayor de edad. Soy mayor. No mentiras. Javier es mayor de edad, diría ahí. Y si no, pues diría, hey, no es mayor de edad y ya está, ¿vale? Entonces esa es la primera tarea que tienen que hacer para la siguiente clase. Obviamente tienen que agregar un nuevo atributo a nuestro prototipo persona y tienen que agregar una función que identifique si la persona es mayor de 18 y si es así, escribe este mensaje en la consola. Eso es lo que tienen que hacer. Listo. Entonces, muchachos, ¿qué pasaría si su profesor Javier Mojito, se le ocurre que este llamado de saludar no es aquí, sino que sea acá arriba? ¿Vale? ¿Va a ocurrir algo? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Hagan sus apuestas. Los escucho. ¿Funciona o no funciona? Yo digo que no. Dices que no. ¿Por qué dices que no? Tremenda pregunta corchadora. Pues es que el celular está arriba, arriba de la función, entonces, ¿cómo haría? No sé cómo haría. Bien, esa respuesta es correcta y tiene una explicación que ya la vimos antes, que es el tema del hoisting, ¿de acuerdo? Esto de aquí es una función de tipo expresión. Como no es declarativa, pues no, JavaScript no la deja técnicamente priorizada. Entonces, en efecto, su compañero tiene razón. Estamos llamando a una función dentro del prototipo persona que todavía no existe en el prototipo persona. Solo existe en esta parte del código. Entonces, con todo el sentido del mundo, saludar no va a funcionar porque no está definida. ¿Vale? Entonces ahí recordemos que como eso es una función de expresión, entonces
no estamos haciendo hoisting. ¿Se acuerdan del hoisting? Espero que sí se acuerden del hoisting. Conclusión, siempre que, la conclusión de todo esto es que siempre que creen funciones para un prototipo, pues no lo hagan en la parte de abajo, sino que háganlo justo después de haber creado el método constructor, ¿no? O sea, que los métodos estén arriba para evitarnos ese problema. Si vuelvo a correr esto, pues debería poder saludar sin ningún problema. Ahí está. Hola, soy Javier Collazos. Hola, soy Laura Robledo. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? No hay ninguna duda, inquietud, pregunta, vamos bien. No hemos visto nada extraño todavía. Bueno, mi gente, ustedes verán, yo por aquí tengo esta función, ¿cierto? Creo que se fijen bien en esta función de aquí. Saludar. Ustedes dirán, bueno Javier, hace poquito estuvimos hablando de arrow functions. Y esa función técnicamente solo tiene una línea de código, que solo lo que hace es imprimir, y no tiene nada más. ¿Por qué no la convertimos en un arrow function para dar más código? Entonces yo le digo, breve, quitemos esto de aquí, pongamos aquí las flechas, podemos quitar estos corchetes, porque solo hay una línea de código, y puedo colocar esto acá, ¿cierto? Y hemos creado una arrow function para nuestro prototipo persona que salude, ¿cierto? Y hemos dejado toda una línea y se ve pues incluso más legible. Te vengo por acá, voy a probar si funciona. Y... what the fuck? What the fuck is this? Fíjense bien, dice hola, soy Undefined, Undefined. Hola, soy Undefined, Undefined. O sea, para cada uno de mis personajes, de mis personas, aparece Undefined 2 veces. O sea, cuando intenta acceder al nombre y al apellido. Ustedes dirán, pero, o sea, ¿no se supone que es lo mismo tener esto de aquí a tener esto de acá? O sea, porque esto es distinto a esto, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué diferencia hay en utilizar un arrow function en este tipo de ejercicios? Y qué diferencia hay en utilizar una función anónima en una expresión, una función de expresión. Entonces, ¿cómo hacemos para comprobar qué es lo que está pasando aquí? Para esto voy a tener que hacer una cosa. Primero vamos a tener que crear un archivo HTML por obligación, ya que vamos a debuguear nuestro código y voy a utilizar la herramienta del navegador para poder debuguear. Entonces voy a tener que principalmente llevarme esto. Por acá voy a crearme una carpeta, la voy a llamar prototipo. Prototipo, ahí está. Voy a crearme un archivo index.html, ¿se acuerdan? Y en index.html voy a crear la estructura básica. Saco el signo de exclamación, control espacio, enter. Ahí está. Voy a quitarle esto que no funciona, ya es obsoleto. Le voy a colocar un título, prototipo. Y voy a referenciar directamente el script que estamos manejando. Vale, entonces colocamos la propiedad source. Punto. Y ponemos aquí este archivo que tenemos acá. Voy a mover el archivo a la carpeta. Sí, ahí lo moví. Y aquí lo voy a referenciar de una sola vez. Y para probar que esté funcionando bien, voy a ir por acá y voy a crearme un alert que diga algo. Y ya, lo único que hice fue crear el index.html, puse el script y por acá el script le puse un alert para ver si funciona. Vamos a correr esto en nuestro navegador de confianza. Y efectivamente ahí está nuestro alert, entonces está bien creado. Voy a borrar esto por acá. Y ahora sí vamos a debuguear nuestro código. Primero voy a ejecutar. Tenemos dos funciones iguales. Tenemos un saludar aquí y tenemos otro saludar acá. Entonces voy a dejarlos acá como saludar 1 y este va a ser saludar 2, ¿vale? Y para hacer el debugueo voy a agregarle a nuestro saludar justo antes de este console.log una palabra llamada debugger. Eso lo que va a hacer es detener la ejecución para que podamos revisar qué es lo que hay en esta parte del código. Y lo mismo voy a hacer para saludar 2. Entonces voy a abrir aquí el cuerpo de saludar 2. ¿Vale? Y aquí antes del console.log voy a tirar un debugger. ¿Listo? Y para que me funcione el debugger tengo que llamar saludar y tengo que llamar a saludar 2, ¿cierto? Entonces Javier se va a encargar de saludar y Laura se va a encargar de llamar saludar 2. ¿Listo? Eso es todo por ahora. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos agregado este debugger a una función anónima, que en este caso es saludar, que está en persona. Y aquí hicimos la misma función, solo que en forma de flecha. También le agregamos el debugger, solo que este está en saludar 2 de la misma clase o el prototipo persona. Y por acá Javier va a llamar uno y Laura va a llamar el otro, ¿vale?
Entonces voy a guardar cambios. Por acá tengo mi prototipo. Voy a abrir la consola. En este momento solo tenemos pues, los mensajes en consola. Voy a limpiar. Cuando grabe cambios aquí, automáticamente se va a refrescar acá y me va a mandar al primer debugger que encuentre. Entonces voy a guardar cambios y ahí estamos en el primer debugger. Fíjense bien. ¿Cuál debugger? Pues el de saludar, ¿no? Porque Javier fue la primera persona en llamar esa función. Entonces vamos a pararnos en el debugger de saludar. ¿Qué queremos revisar? ¿Por qué no funciona nuestro this? ¿Cierto? Aquí el this me da correctamente el nombre de Javier, pero el this del arrow function me aparece como undefined. Entonces lo que queremos saber es qué pasa con this aquí y qué pasa con this acá. Si nos paramos aquí encima de this, me va a decir que this en este momento es persona. ¿Cierto? Obviamente, porque estamos refiriéndonos es a persona. Y si sacamos this.nombre es porque queremos sacar el nombre de el prototipo persona. Entonces, en este momento this es persona. Y aparece aquí apellido Collazos, edad 21, nombre Javier. O sea, son todos los atributos de una persona normal. Y fíjense que aquí abajo, de última, aparece algo que se llama proto. ¿Adivinen de qué es? Pues de prototipo. Y este proto es el contenido que le permite a mi persona ser identificado netamente como una persona, ¿vale? Es como una estructura que le dice, hey, ese es un objeto, esa es su estructura, ese es su prototipo. Y su prototipo tiene, evidentemente, unas características. Ese prototipo, como es persona, tiene una función saludar, ¿sí la ven? Acá dice, este prototipo tiene una función saludar. O sea que Javier, o en este caso, este elemento puede llamar la función saludar, como ya lo hicimos, ¿no? También tiene otra función que se llama saludar2, que es la función de tipo flecha que hablábamos antes. Y también tiene un constructor, obviamente, que fue este de aquí. Gracias a esto es que pudimos crear el elemento, ¿cierto? Y fíjense también que además de tener esas funciones tiene otro prototipo. Y ese prototipo es el que le permite ser técnicamente un objeto. ¿Vale? Entonces aquí están todas las características que le permiten a nuestro Javier ser objeto. Y aquí están las características que permiten a nuestro Javier ser persona, ¿vale? Entonces tengamos la diferencia aquí. Y así es como funciona técnicamente la estructura de clase en JavaScript. Entonces no es netamente una clase, sino un prototipo. Es un prototipo entre otro prototipo, que los prototipos son los que le dan esas características a los elementos, ¿vale? Eso solo para que lo tengamos en cuenta y aclaremos qué significa eso de proto. Bien, hasta ahí. Entonces entendimos que dentro de esta función saludar, this es precisamente persona. Y es precisamente lo que queríamos, ¿no? Yo por acá tengo unos controles que me permiten continuar la ejecución de mi código. Entonces cuando yo le dé acá, él va a seguir ejecutando como si nada y se va a encontrar con el segundo debugger. Y ahí va a parar, ¿vale? Entonces voy a darle clic y ahí paró. Significa que este console.log ya funciona, ya se ejecutó y en mi consola ya debería aparecer. Ahí está. Hola, soy Javier Collazos, ¿no? Entonces estamos ahora en la parte del código en la que Laura mandó a llamar saludar2. Y es por eso que nos paramos aquí dentro de la función saludar2. Ahora sí revisemos por qué el this no funciona acá. Voy a parar encima de this y voilà, me aparece window. Y ustedes estarán como, ¿qué? Espere. ¿Qué rayos es eso de window? ¿Dónde apareció? ¿Qué significa window? Pues verán, gente, window es un objeto que representa, curiosamente, todo el navegador. Todo el código que se está ejecutando. Es como una representación de todo nuestro código. Si se fijan bien, window tiene una función llamada persona. Y esa función persona, adivinen quién la escribió. Pues nosotros, fíjense, aquí está acá arriba. ¿Sí la ven? Entonces ese object window es todo nuestro código representado en un objeto. Y es muy útil porque nos permite pues acceder a elementos del navegador, del Chrome, de otras funciones extra. Fíjense, tiene un poco de instrucciones, funciones, eventos. Windows es el que técnicamente controla toda nuestra ventana y podemos hacer pues ese tipo de conexiones, ¿vale? Entonces, tiene muchas cosas por ver. Pero en este caso lo importante es que en este caso, cuando llamamos saludar2 y lo hacemos a través de una arrow function, nuestro this no está apuntando a lo que queremos, a la persona, ¿cierto? Está apuntando es a la ventana. Y aquí es donde radica la diferencia entre utilizar arrow function y utilizar una función anónima, que el this no va a estar apuntando bien.
Entonces recordemos que this es esta representación de nuestra ventana. Es como si literalmente estuviéramos llamando this por fuera de todo el código. Es como si por acá estuviéramos llamando this, ¿vale? En esta parte del código, de nuestro código, this, como no está metido dentro de una función de algún objeto ni nada de eso, entonces this en este momento es la ventana del navegador, donde sea que se esté ejecutando el código. Y lo podemos comprobar. Yo puedo colocar acá debugger, voy a guardar cambios. Esto se supone... Entonces, Javier, para la root function deberíamos usar entonces persona.nombre. En ese momento, para una root function sería no hacer una root function. Sería lo ideal. Porque pues persona puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Tendrías que volver a ajustar todo. Entonces lo ideal sería, si vas a hacer ese tipo de cosas, utilizar una función anónima. Pero este problema se soluciona. Se va a solucionar pues más adelante y ya se van a dar cuenta por qué. Probamos aquí nuestro código. El debugger lo puse aquí antes de este this. Y se dan cuenta, this cuando está por fuera de todas las funciones es efectivamente window. Sigue siendo ese elemento que representa nuestro navegador. Entonces ahí está la gran diferencia que hay entre esta función de aquí y esta función de acá. Que en un arrow function, una función de flecha, el this va a estar apuntando a el elemento window del navegador, y en este caso este this va a estar apuntando correctamente a la persona. Fíjense que este elemento window es muy importante porque es curiosamente ese elemento el que nos permite, por ejemplo, venir aquí a esta consola de navegador y poder ejecutar el constructor. Por ejemplo, poder hacer esto: var otro va a ser igual a new persona. ¿Sí? Ese elemento window nos va a permitir correr esa función persona, y es literalmente un objeto que representa nuestra ventana. Entonces es muy importante saber qué es ese window y para qué funciona. Pero bueno, eso era principalmente lo que quería mostrarle con respecto a los prototipos. Ya entendimos más o menos de qué van, de qué están compuestos. Y ahora voy a hablarles de algo que tiene que ver con programación orientada a objetos, que es la herencia, ¿vale? La programación orientada a objetos nos permite hacer cosas como herencia, cosas como instanciar objetos, cosas como polimorfismo. Todo ese tipo de cuestiones nos permite hacer la programación orientada a objetos. Y vamos a representar un caso en el que necesitamos herencia. Entonces me preguntarán, ¿qué es eso de herencia, Javier? ¿Por qué lo mencionas tanto o a qué viene la herencia? La herencia es una capacidad que tienen los lenguajes orientados a objeto que nos permite utilizar código por simplemente como una intuición, por así decirlo. Vamos a ver aquí herencia en programación. Fíjense por ejemplo acá. La herencia, pues como su nombre lo indica, es cuando tenemos a una clase padre, ¿cierto? Como en este caso es animal. Animal es una clase padre, tiene sus características, tiene sus funciones, y de la clase padre nacen algunos hijos, en este caso herbívoro, carnívoro y omnívoro. ¿Qué pasa? Herbívoro y carnívoro son cosas distintas, tienen características distintas, ¿no? Pero ambos siguen siendo parte de animales, ambos siguen siendo animales. Como por ejemplo acá, el conejo, el león, la hiena y el hombre, a pesar de que todos tengan características distintas, todas siguen siendo un animal, todas siguen siendo hijos de animal, que es la clase padre. Entonces, si animal tiene un par de características, esas características van a estar en todos los elementos que heredan de esa clase padre. De eso va la herencia, es como una forma de reutilizar código así. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo ya no son animales, sino que ya es una persona, lo que estamos haciendo nosotros: nombre, apellido, documento y tipo. Y existe un cliente y existe un empleado. Cliente tiene sus propias categorías, tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Y eso lo hacen distinto del empleado. Pero tanto el cliente como el empleado son una persona. Así que ambos tienen tanto un nombre, un apellido, un documento y un tipo. ¿Por qué? Pues porque son personas, ¿cierto? O sea, eso no lo pueden negar. Ambos son hijos de la clase padre y ambos tienen esas características, tanto él como él. Entonces, esa es la idea de utilizar la herencia en programación. Se puede hacer con los prototipos de JavaScript sin ningún problema, y eso es un tema que se llama herencia prototipal o herencia prototípica. Eso es algo que lo van a encontrar así: herencia prototípica.
Si quieren entender más a fondo cómo funcionan todos los prototipos en JavaScript, tienen de tarea revisar cómo funciona o cómo hacer herencia prototípica en JavaScript. Esa es su segunda tarea. ¿Vale? Por desgracia y por cuestiones de tiempo no vamos a poder hacer eso ahorita porque pues sí lo tenía preparado para ustedes, se los quería explicar. Pero como tenemos que avanzar un poco, entonces voy a dejarlo como tarea y por favor espero que la hagan. Es algo un poco interesante de entender, pero si lo logran entender así de one, ya están más que listos y ya pueden entender cómo funciona todo ese tema de los prototipos en JavaScript. Entonces tienen esa tarea pendiente. Para solucionar ese problemita que hemos mencionado antes, que mencionaba Matthew de aquí porque el this no funciona y aquí sí, y hacer esto un poco más estético, JavaScript implementó algo conocido como las clases. Entonces por acá vamos a crear un nuevo archivo, voy a colocar clases.js y vamos a llevarnos ese mismo ejercicio para allá y vamos a pasar nuestra persona a una clase. Entonces recordemos que tenemos una persona con 3 atributos, ¿vale? Nombre, apellido y edad. Tiene una función saludar que ya sabemos qué hace. Esta función saludar 2 no funciona, entonces pues la voy a quitar. Y tenemos 2 sujetos de pruebas que es Javier y Laura. En este momento los voy a comentar por ahora. Entonces, ¿cómo creamos una clase en JavaScript? ¿Cómo hacemos esto más entendible, más fácil de ver? Para ello venimos acá, escribimos la palabra class, que es una palabra reservada en minúscula. Simplemente colocamos class. Colocamos el nombre de la clase, en este caso nuestro nombre es persona, ¿cierto? Entonces por aquí colocamos persona. Abrimos los corchetes normalitos. Y eso es todo. Ya creamos aquí nuestra persona. Una persona tiene que llevar por obligación el método constructor, que es lo que nos permite crear objetos de esa persona. Y ese método constructor es exactamente el mismo método que tenemos acá arriba, gente. Por algo es el método constructor. Entonces podemos copiarnos esto. Y ojo, no hay que colocar acá ni function. No hay que colocar eso. Ni tampoco hay que colocar acá constructor con nombre. No, simplemente colocamos la palabra constructor. Y pegamos lo que teníamos antes. Teníamos pues los atributos, los parámetros de esa persona. Y los inicializamos directamente dentro de la estructura o dentro del cuerpo del método. Esto es lo que hay que hacer. Ya con esto podemos crear personas sin ningún problema. Y recordemos también que persona cuenta con una función saludar, ¿cierto? Entonces para crear esa función venimos acá, colocamos directamente el nombre saludar. No hay que colocar de nuevo function, nada de eso. Eso no hay que hacerlo, ¿vale? Simplemente colocamos saludar, abrimos corchetes y escribimos el cuerpo del código. Entonces copiamos esto de acá, lo pegamos aquí y hemos terminado. Ya tenemos acá una clase persona que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Es lo mismo, solo que si se dan cuenta está mucho más organizado y más bonito. Recordemos que esto es una clase, pero voy a colocarlo en muchas comillas. Eso es una clase. ¿Por qué lo digo así? Porque recordemos que JavaScript no maneja clases, maneja prototipos. Entonces esto sigue siendo un prototipo, aún así tenga el nombre de clase, sigue comportándose como un prototipo, sigue comportándose igual que esto, ¿vale? Es lo mismo, entonces no hay que confundir. En JavaScript no hay clases, hay prototipos. Pero pues por ahora vamos a referirnos a estos como clases, ¿vale? Ya puedo comentar esto. Y ya puedo venir aquí y molestar con mis sujetos de prueba. En este caso con Javier y con Laura. Entonces voy a quitar el comentario de aquí. Y ya creamos a Javier como una persona. Fíjense que no hay ningún problema. Él ya sabe que persona es una clase y tiene su método constructor. Entonces me va a permitir crearlo. Laura también es otra persona. Entonces también me va a permitir crear. Y aquí voy a llamar a ambos saludar porque saludar 2 no existe. Entonces voy a correr esto y se van a dar cuenta que va a funcionar sin ningún problema. Ahí está. Hola, soy Javier Collazos. Hola, soy Laura Robledo. Y si se fijan, pues aquí ya tenemos que bregar con ese tema de si el this es esto o el this es aquello. Ya el this entiende por defecto que se está refiriendo a nuestra clase persona. Entonces ya no nos tenemos que preocupar por esa cuestión. Bueno, gente. Lo único que hemos hecho es pasar de un prototipo de esta manera a una clase que se ve de esta manera, ¿cierto? No hemos hecho nada más. Todavía no hemos tocado nada de herencia, no hemos tocado nada de esos temas. Ahora sí vamos a empezar a hablar de herencia. Voy a crear en este momento
una clase que va a heredar de persona, es decir, va a copiar todos sus atributos, pero va a tener un atributo adicional. ¿Listo? Esa clase que va a crear aquí abajo se va a llamar la clase programador. ¿Vale? Si yo quiero que programador herede de persona, tengo que agregar un paso adicional. Sería escribir la palabra extends, ¿vale? Siempre que escribimos extends estamos haciendo referencia a herencia. Y con extends aquí coloco de quién voy a heredar. Entonces de persona. Esto es todo lo que hay que hacer. Y de nuevo abrimos corchetes y de nuevo hay que crearle su constructor, que puede ser exactamente igual que este. Pegamos acá. Y yo quiero que los programadores, fíjense bien lo que voy a hacer. Yo quiero que los programadores tengan un saludo distinto a las de las personas, ¿vale? En este momento programador, sin ningún problema, puede llamar la función saludar, porque estamos heredando de persona, ¿vale? Ténganlo claro. Como estamos heredando de persona, podemos acceder a sus funciones y obviamente tenemos los mismos atributos de él. Así que en teoría, si yo creo un programador, ese programador debe poder saludar porque obviamente es una persona. Sigue siendo una persona aunque se llame programador, ¿vale? Entonces por aquí, para hacer ese ejemplo, voy a crear un programador. Entonces Javier va a ser persona, pero Laura va a ser un programador. ¿Vale? Y como el método constructor de programador me sigue pidiendo un nombre, un apellido y una edad, entonces pues no hay ningún problema, sigue teniendo el nombre Laura, el apellido Robledo y la edad 15, ¿vale? Entonces hasta este momento todo va bien, en teoría. Entonces Javier va a poder llamarle método saludar, porque Javier es una persona, recordemos, y la persona tiene el método saludar. Y Laura, aunque sea programadora, pues va a poder igualmente acceder a saludar, porque ella extiende de persona. O sea, ella va a copiar todas esas características de persona y las va a poder utilizar también sin ningún problema. Pero aquí va a pasar algo y quiero que se fijen bien. Voy a correr esto y me aparece un error. Me dice que this.nombre dice referencia error. Debe llamar al constructor super en una clase derivada después de acceder al this. ¿Qué significa este error en pocas palabras? Lo que significa es que tenemos que llamar el constructor de nuestra clase padre para asegurarnos de que la persona que estamos creando, el programador que estamos creando ahora mismo, cuenta con los requisitos mínimos para ser una persona. Resumen, lo que hay que hacer aquí únicamente es llamar el constructor de persona cuando estemos creando un programador. Y se van a dar cuenta que tiene mucho sentido. Voy a quitar esto de aquí, ¿vale? No lo vamos a hacer de esa forma. Voy a colocar en cambio super. Voy a abrir corchetes. Y voy a enviar esos parámetros a super. Super es una forma que tiene los lenguajes de programación orientada a objetos de decir que es una función que representa al constructor de la clase padre. Nuestra clase padre, recordemos que es persona. Y su método constructor tiene 3 parámetros. Y entonces tenemos que enviarle esos 3 parámetros por medio de este método. Y aquí están los parámetros. Entonces aquí podemos enviarle el nombre, podemos enviarle el apellido y podemos enviarle la edad. ¿Vale? ¿Por qué digo que esto tiene todo el sentido del mundo? Porque, gente, pensemos un segundo. Estamos creando programadores. Los programadores son hijos de la persona. En teoría, un programador tiene que cumplir con lo mínimo de una persona. Imagínense que queremos crear un programador sin edad, ¿cierto? Imagínense nomás que no pidamos la edad. Aquí entonces, ¿qué estaríamos enviando? Si un programador no tiene edad, entonces en teoría no podría ser una persona, porque una persona como mínimo tiene que tener un nombre, un apellido y una edad, ¿cierto? Entonces aquí con esta forma, con esto que está haciendo JavaScript, con este error y con esto del método super, lo que está haciendo JavaScript es asegurarse de que todos los programadores que se creen de aquí en adelante cumplan con esos requerimientos mínimos, cumplan con esos atributos, o si no, no van a poder heredar de padre. Entonces es por eso que aquí nos obliga a llamar el constructor de la persona, o en este caso de la clase padre. Ahora sí, continuemos. Voy a agregarle aquí la edad a nuestro programador. Y aquí le voy a colocar la edad en el método super. ¿Listo? Entonces en teoría ya el programador debería poder acceder al método saludar de persona. Voy a volver a correr esto. Voy a limpiar esto de aquí. Que es derecho a correr. Y ahí está. Hola, soy Javier Collazos.
fue el mensaje de nuestra persona. Hola, soy Laura Robledo, fue el mensaje de nuestro programador. Ese es el sentido de la herencia. Esa es la razón por la cual existe la programación orientada a objetos. Aunque hemos creado un programador, el programador, aunque no tenga aquí creada la función saludar, va a poder acceder a ella porque es hija de la clase padre persona. Todo bien hasta ahí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que el programador nos saludara exactamente igual que una persona, sino que tuviera un saludo personalizado, un saludo único de programadores? Lo que podemos hacer es algo que se conoce como sobreescritura, ¿vale? La sobreescritura es cuando nosotros creamos una función que literalmente está pisando otra función. Entonces yo puedo crear aquí la función saludar de nuevo, sin ningún problema. Y puedo decir que en cambio, en vez de decir hola, soy this nombre y apellido, diga hola, sí, soy tal persona y soy soy un programador. Programador. Dora. Entonces, fíjense bien, yo estoy aquí creando de nuevo la función saludar y lo que estoy haciendo es reemplazar la que ya había heredado de mi persona, o sea, de mi padre. Eso se llama sobreescritura y tenganlo muy presente porque hay dos formas, hay sobreescritura y sobrecarga. Y esto que estamos haciendo es sobreescritura, estamos pisando el método de nuestro padre para hacer algo pues único de los programadores. Recordemos que este saludar es único de programadores. O sea que una persona no puede saludar de esta manera, ¿no? Porque pues no tiene forma de saberlo. Entonces por acá, cuando yo llame saludar de Javier, que es una persona, me va a aparecer este saludar. Cuando yo llame saludar del programador, pues me va a aparecer el método sobrescrito, es decir, el método personalizado. Voy a volver a correr esto. Y aquí está. Hola, soy Javier Collazos, es el saludo de una persona. Hola, soy Laura Robledo y soy programador o programadora. Ese es el saludo de un programador. Entonces, esa es otra de las funcionales, esa es otra de las cuestiones que pasan con la programación orientada a objetos. Listo, mi gente. Entonces, como hemos dicho antes, yo quería que mi programador tuviera una característica distinta a las personas, ¿cierto? Entonces, en este caso le voy a agregar un nuevo atributo a programador. El programador va a tener una nueva característica que lo va a diferenciar de una persona y esa característica va a ser si sabe o no sabe inglés. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí un nuevo atributo. Te voy a colocar acá P sabe inglés. Y para agregárselo a mi programador, pues creo por acá this.sabe inglés. ¿Cierto? Le creo un atributo nuevo. Y le agrego el parámetro. Entonces, evidentemente, este constructor de aquí abajo no me va a funcionar porque le hace falta ese parámetro. Entonces, como estoy creando un programador, tengo que decir si el programador sabe o no inglés. Entonces, Laura le va a decir que sí sabe inglés. ¿Vale? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero que cuando se esté saludando, cuando esté presentando, quiero que Laura diga, por ejemplo, si nuestra persona sabe inglés, en este caso, sí. This.sabe inglés, quiero que diga un mensaje como, hey, también sé inglés, ¿no? Por acá, podemos decir como, también sé inglés. Y con eso vamos a generar como una conversación, ¿vale? Vamos a generar algo como muy dinámico. Listo, entonces cuando yo vaya a llamar saludar aquí, y como mi persona, en este caso, mi programadora Laura sabe inglés, entonces ella va a incluir este mensaje adicional que dice, hey, también sé inglés. Entonces, vamos a correr. Aquí está, hola, soy Javier Collazos, que es el saludo de la persona Javier. Hola, soy Laura Robledo y soy programadora. Y dice, también sé inglés. Entonces, efectivamente ya sabemos que Laura sabe inglés. Yo le coloco false a esto, pues esta condición no se va a cumplir. Y como no se va a cumplir, pues no se va a imprimir este mensaje. Entonces, voy a volver a correr esto por acá. Y ahora, fíjense, dice, hola, soy Javier Collazos, lo normal. Hola, soy Laura Robledo y soy programadora. El saludo del programador. Y fíjense, no dice, pues no sabe inglés, entonces no va a decir también es inglés, ¿no? O sea, no lo sabe, entonces pues no se ejecuta esa parte del código. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque vamos, gente, a entrar a los primeros pasos del asincronismo en JavaScript. Y para eso vamos a tener que entrar en un tema que se llaman las funciones como parámetros. Entonces, vamos a crear acá un nuevo archivo. Le voy a colocar 3 funciones parámetro. Le voy a colocar funciones parámetro .js. Voy a llevarme
exactamente todo esto mismo para dejarlo como estaba. Pero aquí vamos a hacer los cambios, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con una función por un parámetro? Digamos que esto es una conversación, ¿no? Javier se creó y Javier saluda. Laura se creó y Laura saluda. ¿Qué pasa si quisiéramos tener una función que pudiera responderle saludo a nuestras personas, ¿no? A nuestra persona o programador, no importa. Queremos responderle ese saludo a alguien. Entonces, ¿qué haríamos nosotros por acá? Pues primero crearíamos una función, ¿cierto? Que llame, por ejemplo, responder saludo. ¿Cierto? Yo quiero que esta función lo único que haga es que me pida en la consola. ¿Ustedes qué responderían un saludo? Mucho gusto. ¿No? Esto es lo normal. Mucho gusto. Entonces, hola, soy tal persona. Ah, bueno, mucho gusto. Entonces queremos que esta función responder saludo se ejecute únicamente cuando una persona o un programador saluden. ¿Listo? Eso es lo que queremos hacer ahora. Queremos que esto se ejecute cuando saludar se ejecute. Sin importar qué persona haya saludado. Siempre que alguien salude, hay que responderle su saludo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Eso lo hacemos a través de una función enviada por parámetro. Entonces, para hacer esa función enviada por parámetro, tenemos que aquí, por ejemplo, en saludar, que cuando llamemos saludar, se ejecute responder saludo. ¿Vale? Y si Laura también saluda, entonces responder saludo. ¿Qué significa esto? Estoy enviando una función como parámetro a otra función. Ojo, no estoy enviándola con los paréntesis, recordemos. Si hacemos esto, estamos ejecutando esa función. Solo la voy a enviar así. Y ya se dan cuenta por qué la estoy enviando así. Como esto está recibiendo un parámetro, nuestro método saludar, tenemos que crear ese parámetro en el método saludar de la persona, ¿cierto? Vamos a empezar por persona. ¿Listo? Entonces, por aquí en persona, ella va a recibir una función. Y fíjense en esto. Casi siempre cuando una función viene por parámetros, lo que hacemos es colocar la palabra fn. Es como el estándar, ¿vale? Casi siempre es así. O a veces le colocan fo, o a veces le colocan cb, pero ya van a saber por qué va a ser cb. En este caso lo vamos a colocar fn. ¿Listo? Entonces mi método saludar está recibiendo una función por parámetro. ¿Vale? ¿Qué hacemos con ese parámetro? Lo que tenemos que hacer es comprobar si ese parámetro es en realidad una función que se puede ejecutar. Entonces hacemos un if y colocamos dentro del if fn. Solamente colocamos esto. ¿Por qué solo colocamos eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de los valores truthy y falsy, que algunos elementos en JavaScript tienen valores boolean por defecto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si colocábamos 0 significaba true, no, significaba false, y si colocamos cualquier otro número significaba true, ¿se acuerdan? Entonces aquí, como estamos enviando un parámetro, una función, si esa función tiene contenido, eso va a ser por defecto un true. Si esta función no tiene nada, si es undefined, por defecto va a ser false y no se va a ejecutar esto. Entonces solo nos basta con colocar aquí fn, ¿vale? Si esta función tiene contenido, entonces lo que vamos a hacer es, de una vez, ejecutarla. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A persona, a su método saludar, le hemos creado un parámetro. ¿Vale? Ese parámetro va a ser una función. Si lo que recibe es una función correcta, debida como debe ser, él la va a ejecutar. ¿Y cuál es esa función? Pues fíjense, es responder saludo. Que no es responder, sino responder. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo llame aquí a saludar Javier y saludar Laura? Pues saludar Javier va a venir acá, va a correr el código, va a correr esa parte, va a comprobar la función, si es correcta la va a ejecutar y como eso se va a ejecutar, entonces va a aparecer mucho gusto. Eso es lo que estamos generando en este momento. Voy a correr este código. Aparece, hola, soy Javier Collazos. Mucho gusto, responde la máquina o lo que sea. Y acá aparece, hola, soy Laura Robledo y soy programadora. Y, hey, no le respondimos a Laura. ¿Por qué no respondimos a Laura? ¿Qué pasó ahí? Pues porque a Laura no le hemos creado el parámetro de la función. Entonces, saludar recibe una función, pero pues no ni siquiera la necesita, ni siquiera la está pidiendo. Es por eso que no hemos configurado todavía la respuesta a
el método saludar de los programadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que ir acá, ponerle fn parámetro y colocar si fn existe, entonces ejecutamos fn. Listo. Entonces vengo por acá, vuelvo a seleccionar todo, corro. Y ahí está. Hola, soy Javier Collazos, mucho gusto, le dice la máquina. Hola, soy Laura Robledo y soy programadora. Mucho gusto, le dice la máquina al programador y a la persona. Cero problemas ahí. Listo. Entonces, ¿qué pasaría si no enviamos nada por parámetro? ¿Qué pasaría si yo a Laura le envío nada y a Javier sí le envío algo? ¿Debería ocurrir algún error? ¿Debería pasar algo? Vamos a correr. Por acá está, hola, soy Javier Collazos, mucho gusto. Hola, soy Laura Robledo, soy un programador. Pues no va a responder nada porque evidentemente no estamos enviando nada por parámetro. Y como no estamos enviando nada, en este caso el método saludar del programador, pues va a tomar este fn como un undefined, ¿cierto? Se lo va a tomar como indefinido. Y recordemos que indefinido por defecto es lo mismo que un false. Y como esto es false, pues no va a ejecutar absolutamente nada porque no recibe nada, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la lógica todavía sigue funcionando sin problemas y no está rompiendo nuestro código original. Todo bien hasta ahí. Por acá voy a resumir esto, voy a hacerlo aquí para que se esconda. Y ahora quiero que se fijen en esto porque ustedes me van a ayudar a hacerlo. ¿Qué quiero hacer ahora con mi función responder saludo? Dos cosas voy a hacer principalmente. Primero, quiero que no diga simplemente mucho gusto. Quiero que diga, por ejemplo, mucho gusto, el nombre y el apellido de la persona. Y le digamos acá, un placer conocerte, ¿no? No sé, un placer conocerte. ¿Cierto? Eso es lo que quería cualquiera. Eso es lo primero que quiero que haga. Lo segundo que quiero que haga es, si la persona que está saludando, fíjense bien, saludando, sabe inglés, entonces vamos a decirle algo como, por ejemplo, no sé. Así que sabes inglés. Así que sabes inglés. Así que sabes inglés. Y le decimos como great. Eso es lo que quiero que diga, solo en caso que la persona que esté saludando sepa inglés. ¿Vale? Ahora sí. Mis pupilos, aprendices y programadores estrellas. ¿Cómo hacemos esto con nuestra función? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Enviamos la función por parámetro a saludar. Enviamos la función por parámetro a saludar. Bueno, sí, lo primero sería eso, ¿no? Sí. Listo. Después vamos a la función saludar. Listo, vamos a ir a la de cualquiera, cualquiera es. La de saludar persona, empecemos. Después de eso, ejecutamos la fn y le mandamos, pueden ser dos parámetros, que es dis.nombre y dis.apellido a fn. Listo, aquí en fn vamos a escribir dis.nombre y dis.apellido. Listo. Y ya en el otro deberíamos recibirlo. O sea, acá deberíamos recibirlo. Sí, el nombre y el apellido. Entonces aquí colocamos nombre, apellido. Entonces ahora sí con los... Con el template literal lo vamos a agregar acá. Toca reemplazar las comillas dobles por templates Exacto. literales. Y aquí Y colocamos dentro de eso, el nombre y apellido. apellido. Listo, primera tarea completada. Segunda tarea. Ahora sí saben qué es. Deberíamos enviarle un tercer parámetro booleano, Ujú. pero entonces eso tiene que ser en la función saludar. Listo. En saludar de persona o en la de programador. De programador. Que vamos a Cierto, entonces decir, podemos llevar los mismos atributos para aquí abajo. ¿Cierto? Y que este envíe sí, él sabe inglés.
¿cierto? Y como esto Exactamente. recibe sabe inglés, entonces aquí tenemos que crearle un parámetro que reciba sabe inglés. Listo, ¿qué hacemos con ese parámetro? Hacemos un condicional. Ujú. Si sabe inglés, Si sabe inglés, entonces va a entonces, escribir, así que sabes inglés en console. exactamente. Mi pana se ha graduado de Dead House como programador JavaScript Basic, certificado por el profesor Javier Mojito. Bravo. Listo, gente. Entonces ya hemos completado la tarea. Voy a hacer aquí que Laura sabe inglés, entonces le voy a colocar true. Evidentemente, si entendieron lo que acabamos de hacer, entonces están igual que Daniel, están super cracks. Simplemente lo que hicimos fue crear obviamente los parámetros, la información que necesitábamos para poder completar nuestro ejercicio y es el nombre, el apellido de quien sea que estemos hablando ahora mismo y si sabe inglés, ¿cierto? Entonces, como creamos los parámetros, por acá en las funciones de saludar, tanto de persona como de programador, tenemos que enviar esa información. La información de la persona con la que estemos trabajando ahora mismo. Aquí es apellido, ¿cierto? En este caso, persona, no le enviamos el parámetro sabe inglés, porque las personas pues no tienen esa característica. Eso es algo único del programador. No importa si no se lo enviamos. Si no se lo enviamos, el sabe inglés se va a recibir como undefined. Y como es undefined por defecto, va a ser de nuevo false y no se va a ejecutar. Entonces no tenemos ningún problema con que no enviemos ese parámetro. Entonces si corremos nuestro código, plim plan plan, tenemos hola, soy Javier Collazos, dice Javier Collazos. Mucho gusto Javier Collazos, un placer conocerte, responde la máquina. Hola, soy Laura Robledo y soy un programador o programadora. Bueno, sería una. Changos. Bueno, sí. Listo. Dice, también sé inglés, dice Laura Robledo. Entonces aquí la máquina responde, mucho gusto Laura Robledo, un placer conocerte. Así que sabes inglés. Genial. Entonces hemos cumplido la tarea correctamente. Si aquí le quitamos a Laura su conocimiento en inglés, o sea, ya no tiene conocimientos en inglés, y aquí va a colocar mejor soy programador o soy programadora. Entonces vamos a volver a correr nuestro código y se dará cuenta que la función se va a adaptar a esa condición. Venimos por acá, dice, hola, soy Javier Collazos. Hola, mucho gusto, Javier Collazos, un placer conocerte. Hola, soy Laura Robledo, soy programadora. Mucho gusto, Laura Robledo, un placer conocerte. Entonces, ya como sabemos que Laura no sabe inglés, ya el mismo método pues nos encarga de adicionar esa última parte. Entonces, hemos cumplido satisfactoriamente con la tarea y tenemos una función muy chévere que se ejecuta, y piénsenlo bien, se ejecuta justo después de que alguien saluda, ¿cierto? Esas funciones que se ejecutan después de otra función o cuando hacemos ese tipo de estructuras, por lo general se conocen como callbacks, pero en este caso no es callback en su máxima expresión. Callback se escribe así, ¿vale? Los callbacks vamos a estudiarlo en la próxima clase cuando estemos hablando ya netamente de asincronismo, o sea, puro sincronismo heavy, ¿vale? Pero tengamos en cuenta que para poder entrar a sincronismo hay que entender eso que hicimos acá, hay que entender cómo funcionan esas funciones por parámetro, porque en asincronismo todo es así. Eso es algo que es súper importante entender y para eso vamos a hablar un poquito de cómo funciona el tiempo en JavaScript, cómo funcionan las tareas. Entonces, voy a venir por acá, voy a crear un nuevo archivo, le voy a colocar 4 y le voy a colocar tiempo.js. Estamos hablando del tiempo en JavaScript. El tiempo en JavaScript funciona de forma curiosa. ¿Por qué funciona de forma curiosa? Porque recordemos que JavaScript es un lenguaje single thread. Single thread significa que es único hilo que hace una tarea a la vez, ¿vale? O sea, no puede trabajar en muchas cosas al tiempo. Tiene que ser cosa por cosa. Y eso es algo muy importante porque generar sincronismo en un lenguaje que hace una cosa por cosa es un poco complejo y tiene que pues saber, tenemos que entender cómo funciona eso, ¿no? Para poder generar nuestras funciones. Entonces, como JavaScript solo tiene que hacer una cosa a la vez, el tema del sincronismo nos lleva a un nuevo mundo, a una nueva forma de entender cómo funciona el tiempo. Y eso que les voy a explicar ahora, y eso ya lo habíamos hablado en la clase pasada en el abrebocas de sincronismo, y es que hay tareas que JavaScript puede ejecutar al instante, ¿cierto? Por ejemplo, un console.log. El console.log, cuando nosotros lo escribimos y lo ejecutamos, JavaScript lee, lo interpreta y tome su resultado, ¿cierto? Yo vengo por acá
coloco, en vez de A coloco 1, 2, 3 y 4, que ya lo habíamos visto antes. Yo ejecuto esto, JavaScript entiende esas 4 instrucciones y me va a colocar, hey, usted me dijo que hiciera esas 4 cosas, yo hago esas 4 cosas en orden. Hago 1, 2, 3, 4 y listo. Ya terminé mis tareas, ya estoy libre, ya puedo continuar en lo que sea que usted me indique. ¿Vale? Eso es una tarea normal. Esas tareas funcionan bien porque están directamente en el código, pero si ustedes se acuerdan, existe por acá un método llamado setTimeout. ¿Se acuerdan que lo que hacía, cierto? Solo utilizamos la clase pasada. Si alguien me recuerda, se lo agradecería. ¿Qué es lo que hace setTimeout? Nos ejecuta una función después de un tiempo determinado. Exactamente, gracias. Entonces por acá le enviamos una función. Esa función es la función que queremos que se ejecute después de cierto tiempo. Digamos que yo quiero que se ejecute después de 2 segundos, ¿vale? Como esto está en milisegundos, te voy a colocar 2000 milisegundos para representar los 2 segundos. Vengo por acá, coloco un console.log aquí dentro, que se llama 5. Y cuando corra esto, pues me va a aparecer 1, 2, 3, 4. Y ese 5 se va a demorar 2 segundos en salir. Voy a correr acá, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. ¿Sí lo vieron? Espero que sí. Lo repetimos para que quede claro. Corremos. 1, 2, 3, 4, 5. El setTimeout nos permite hacer ese tipo de cuestiones. Y aquí es cuando empezamos a notar un poquito de eso de cómo rayos JavaScript maneja la cuestión del tiempo. Como hemos dicho antes en el abrebocas, ¿qué pasaría si yo por acá me invento algo como que 1, 2, 3, 4 se ejecute por aquí abajo y por acá quiero que se ejecute el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Si corro esto, así como está, el orden ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Pues ya sabemos que se va a ejecutar 1, 2, ¿cierto? Esa función de aquí la va a ejecutar después de 2 segundos. Entonces la pregunta es, ¿él va a esperar esos 2 segundos y luego va a ejecutar el resto? ¿O va a ejecutar el resto? ¿O él va a ejecutar el resto y luego esperar los 2 segundos? Ahí está la pregunta. Entonces, vamos a correr esto. Uno, 2, 4, 5 y luego aparece el 3. Entonces JavaScript entró aquí, pero no necesariamente se quedó ahí esperando. Él continuó con el 4 y él continuó con el 5 y luego sí dejó que esto esperara y continuara, ¿cierto? Listo, ¿y qué pasaría entonces, mi gente, si yo le digo que no espere absolutamente nada? Digo 0. No espere nada, o sea, apenas usted entienda esto, ejecútese de 1. ¿Vale? ¿Qué orden debería aparecer ahora? En mi consola. Chan, 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 pregunta seria. Técnicamente estamos diciendo que ejecute al instante. ¿Qué orden va a aparecer acá? ¿Va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5? ¿O va a aparecer 1, 2, 4, 5, 3? Pues va 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dice Ashley. ¿Qué es Estefanía? Listo, vamos a correr esto ahora. Plin, plan, plin, plan, plan. 1, 2, 4, 5, 3. Entonces Ashley y Estefanía estarán como, ¿qué? ¿Cómo? No tiene sentido. Y sí, diría, sí, estamos diciendo que espere 0 milisegundos. O sea, haga esto de una sola vez. No espere nada y simplemente ejecútelo. Pero si se dan cuenta, ya es que vino y dijo, no, 1, 2, ña, 4, 5 y luego sí, 3. ¿Por qué JavaScript hace esto y no hace lo que nosotros técnicamente estaríamos esperando? Por lo general, ¿no? Y esto se debe a que JavaScript entiende que setTimeout es un método asíncrono. Entiende que setTimeout se va a ejecutar después de cierto tiempo. Y aún así, aunque el tiempo sea 0, JavaScript no va a tomar esto como un código que va a ejecutar de una vez, sino que tiene que esperar a cierta condición para que se cumpla. Y esta es la explicación de cómo funciona, en un aspecto principal, el asincronismo en JavaScript. Aunque nosotros hemos dicho que este método se demore 0 segundos literalmente, JavaScript va a tomarse su tiempo, va a decir, no, esto lo voy a dejar aparte, porque esto me va a generar una función de regreso, y me voy a enfocar en el código que está escrito en mi archivo, me voy a enfocar en este código y en este código. Y eso es parte de algo que se llama el event loop. Y gente, hemos llegado a event loop, así que se los voy a enseñar right now. Vengo por acá, me creo
un frame en mi maravilloso Figma. Vengo por acá, me creo un rectángulo. Vengo por acá, me creo otro rectángulo. Vengo por acá, me creo otro rectángulo. Y esto va a representar los tres estados de técnicamente cómo funciona JavaScript. Esto de aquí, gente, ponga cuidado, le voy a colocar el call stack. ¿Listo? Plip, plap, plip, plap, plap. Pues esto se llama call stack. ¿Qué significa call stack? Es técnicamente la pila de tareas de la que se va a encargar JavaScript. Ya les voy a explicar qué va esto. Por acá va a estar, si no estoy mal, se llama la lista de espera. Voy a llamarle así. De pronto tiene otro nombre. Seguramente tendrá otro nombre, pero no me acuerdo. Y esto de acá lo va a llamar como Web API. Y no nos vamos a preocupar por eso, ya vamos a entender qué significa Web API. Por ahora entendámoslos como, no sé, métodos que se demoran un tiempito. Métodos que se demoran. Me encanta ese nombre. ¿Quién dijo Web APIs? Métodos que se demoran. Listo, gente. Eso es como funciona JavaScript. Entonces, vengo por acá, tengo mi código acá. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Y vengo, y eso se ve horrible, entonces voy a hacerlo un poquito más ancho. Tenemos el console.log. El console.log, cada vez que JavaScript encuentra funciones como estas, JavaScript lo que hace es meterlas en una lista de tareas de cosas que va a hacer. Imagínense ustedes. Esto es como una tarea instantánea que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque JavaScript sabe que en un console.log no tiene que esperar absolutamente nada, ¿cierto? O sea, ya tiene la información ahí, ya tiene aquí qué información va a imprimir. Y simplemente sabe como, hey, tengo que imprimir eso. Entonces JavaScript lo que hace es meterla en una lista de tareas que él tiene. ¿Cuál es esta lista de tareas? El call stack. Listo, esta es la lista de tareas que él va a hacer de una vez. Entonces él viene aquí, se crea un rectángulo, ese rectángulo le coloca otro color para que contraste. Y mete esa tarea en el call stack, ¿vale? Entonces viene JavaScript y dice, oh, ve, aquí también tengo otro console.log. Entonces crea una nueva tarea en el call stack. Luego viene acá y se encuentra con un setTimeout. SetTimeout, como les he dicho antes, es un método asíncrono. Como es un método asíncrono, es un método que se va a demorar cierto tiempo. Y luego ese cierto tiempo, o cuando sea que llegue, nos va a ejecutar una función de regreso. Adivinen cuál es la función de regreso. Se las presento. Esto que ustedes ven acá adentro, ese console.log3, es la función de regreso. Es la función que va a ejecutarse después de que el tiempo que coloquemos acá se termine. Y esa función de regreso, adivinen cómo se llama. Se llama callback. Callback. Ténganlo muy presente. Entonces, JavaScript cuando lee esta línea de código dice, hoy tengo un método asíncrono. Joder. Entonces, él no lo mete en la lista de tareas por hacer, sino que lo mete en los métodos que se demoran. O son conocidos como Web API. Entonces, él lo que hace es crear esa tarea por acá. Y ese método que se demora, recordemos que tiene un callback adentro. Entonces, cuando eso se termine, cuando eso se complete, me va a generar una tarea. Le voy a colocar otro color. Colocar un color morado. ¿Listo? Ese sería el setTimeout. Y luego viene acá y dice, oh, tengo otro console.log por aquí. Entonces él crea el otro console.log. Luego viene acá, tiene un console.log 5, entonces crea otro console.log 5. Y ya terminó de recorrer todo este código. ¿Qué va a pasar? Este método que se demora, recordemos que no se demora absolutamente nada, se demora 0 segundos. Y como se demora 0 segundos, entonces él al instante va a generarme este callback. Pero ojo, esa tarea de aquí, esta función, no la va a poner directamente en el call stack. Él lo que va a hacer es generármela, fíjense bien, pum, la genera, pero me la va a poner en la lista de espera. Este de aquí es el callback, le voy a colocar color verde, verde chillón. Fíjense, este método, el método asíncrono, el método setTimeout, me generó este callback de aquí a los 0 milisegundos y me lo puso en la lista de espera. ¿Vale? Entonces este de aquí ya es como, bueno, ya terminé, ¡pum!, me borro. Y ahora JavaScript tiene 4 tareas pendientes y esa tarea pendiente de aquí que está en la espera solo se va a ejecutar cuando él ya termine todas las tareas que tenga en el call stack. Entonces él empieza con el primero, console.log 1, ya lo pinté, se fue. Console.log 2, ya lo pinté, se fue. Yo viene aquí, console.log 4, lo pinté, se fue. Console.log 5, lo pinté, se fue. Luego viene esa tarea de espera, que recordemos que esta función que está aquí adentro, entra a la cola y luego él dice, oh, tengo una nueva tarea, la hago, pum, lo pinté. Y es por eso, señores, la razón
por la cual cuando corremos esto, aparece ese orden específico en nuestra consola. Eso es técnicamente la explicación. Todo esto que vimos acá, gente, se le conoce como el event loop. Y eso lo tienen que tener súper claro cuando empecemos a hablar de asincronismo en la siguiente clase. Todo esto que ustedes vieron aquí fue el event loop. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cuáles métodos técnicamente se demoran? Un set timeout es un método asíncrono porque pues ya sabemos, tiene un tiempo de espera. Pero ¿qué otras cosas pueden demorarse un tiempo? Peticiones a un servidor puede tomarse un tiempo. Los eventos, por ejemplo, de un clic en un botón de nuestra interfaz es un método que se demora. Por ejemplo, recordemos aquí nuestro queridísimo ejemplo de Javier Mojito. Aquí está, piedra, papel o tijera. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos piedra, papel o tijera que habíamos dicho que nada de esto se genera hasta que le demos clic a algunos de los botones, ¿cierto? Pues en el fondo, en este punto de nuestro código, acá hay un método que se demora, que es el método del evento, el método que está escuchando los botones. ¿Se acuerdan? El add event listener, que le decíamos, hey, add event listener, cuando hagan clic sobre el botón, ejecuta tal función. Ese método está aquí. Está en un método que se demora. ¿Por qué? Porque está a la espera de que nosotros demos clic a cualquier botón. Y cuando nosotros damos clic en cualquier botón, este método pues nos genera un callback, que es la función que se va a ejecutar después de que presionemos ese botón. Entonces, recordemos, todo lo que te da con interfaces, con eventos, con peticiones a servidores y ciertos métodos en JavaScript son métodos que se demoran y se tratan de manera distinta. No se tratan de una vez como un call stack. En el call stack se trabajan todas las funciones que están directamente escritas dentro del código, como un for, como un if, como una función. Todo eso se trabaja en el call stack, ¿vale? Entonces aquí, hasta que nosotros no demos clic, pues no va a aparecer nada, ¿no? Obviamente, porque el sistema todavía no sabe qué seleccionamos. Cuando yo selecciono, pum, se genera callback y pum, se genera todo el resultado o todo lo que hemos programado nosotros para el juego de piedra, papel o tijera. Entonces, incluso en esos tiempos, cuando apenas estamos empezando, ya estábamos generando callbacks en nuestro código. Ahora, ya que entendimos eso, voy a colocar acá un último ejemplo ya para irnos a comer. Y es que yo puedo ver acá, colocar lo siguiente. Puedo venir aquí, colocar un set timeout y decirle, hey, por favor, envíeme un mensaje que diga, por ejemplo, hola. Yo quiero que este método se ejecute en 2 segundos. ¿Vale? Pero, fíjense bien, ¿qué pasa si yo, Javier Collazos, se le ocurrió hacer un método supremamente complejo? Un método que elabora, técnicamente le calcula la velocidad de Marte con respecto al Sol. Y es un método tan complejo que es lo mismo que colocar un for que empieza en 1 y va a contar hasta este número de acá. Y más. ¿Vale? Este for de aquí, muchachos, es un método que se va a entrar directamente al call stack, ¿cierto? Pero se va a demorar muchísimo. Hacer este for va a demorarse mucho tiempo, pero cosa que no se creen. Yo dije que se va a demorar 1 minuto y medio. Mentiras, no se demora ni 1 minuto y medio. Se demora mucho tiempo en ejecutarse un for de estos, incluso aunque no tenga nada dentro, ¿vale? Que no tenga nada de información, él va a ser un contador que empieza en 0 y va a terminar en este número que no se puede leer y se va a demorar mucho tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le programo en JavaScript una tarea que se demore 2 segundos en algo que no se va a demorar 2 segundos sino 1 minuto, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo rápido. Voy a copiarme esto. Voy a ir aquí a mi navegador. Voy a colocar Google. Voy a abrir la consola. Y aquí en la consola voy a pegar eso, ¿vale? Pero ojo, no va a ser que se muere tanto. Va a ser que sea un for de 100 nomás. Un for de 100 es técnicamente rápido, ¿no? Entonces, esto se va a ejecutar muy rápido. Se va a programar esta tarea en 2 segundos. Y técnicamente en 2 segundos deberíamos ver un hola en la consola. Voy a hacer esto más grande. Voy a dar enter. 1, 2. Ahí está el hola, ¿cierto? Esta tarea, por ejemplo, es una tarea rápida. Es una tarea que no bloqueó. Escúcheme bien. No bloqueó el event loop. ¿Listo? No lo está bloqueando. Pero, si vengo acá y coloco este número, mi gente, y le doy enter, Dios sabrá cuándo nos va a llegar ese hola. ¿Qué es lo que hicimos acá? Pues mi gente, venimos aquí, borramos todo esto. No lo borremos, dejémoslo aquí porque me sirven esos colores. No teníamos nada, ¿cierto?
Cuando corramos el save timeout, lo que hicimos fue crear un método que se demora, ¿no? ¿Que se demora cuánto? Pues 2 segundos. Tan, lo programamos. Luego nos metimos en este for de ese número gigantesco. Voilà, tenemos una tarea en el call stack. ¿Cuándo se va a terminar? Jesús sabrá cuándo se va a terminar esa tarea. Y luego pasaron 2 segundos en el método que se demora. Y el método que se demora, ¡pum!, me generó un callback. ¿Qué es? Este mensaje que dice hola. Y eso lo puso en la cola, en la lista de espera. ¿Cierto? Y él desapareció y dijo, no, ya terminé, chao. Nos vemos. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo va a terminar esa tarea? En este momento hemos generado un bloqueo en el event loop. Esa tarea que estamos esperando desde hace un chingo de tiempo, que todavía no ha terminado, por cierto, va a quedarse aquí hasta que él termine esa tarea del for. Y eso, gente, es lo que siempre tenemos que evitar con nuestro código. Siempre hay que evitar que el event loop se loopee. ¿Por qué? Porque qué pasa si no tuviéramos solo un método en espera, sino que tuviéramos un chingo de funciones acá que estén esperando. Ay, ¿qué hice? Que estén esperando a que el call stack se termine. Mi gente, pues estamos haciendo una aplicación increíblemente demorada, ¿cierto? Imagínense que cada una de estas funciones tuviera la misma complejidad que este for. Jamás en la vida vamos a terminar. Jamás en la vida esta aplicación va a salir de ese estado congelado. Es por eso que siempre tenemos que reducir la complejidad de nuestro código y evitar que códigos así de complejos y así de eternos estén en nuestro programa. Espero que haya quedado claro, gente. Para eso y para que, por favor, si no les quedó claro, lo entiendo, es normal. Voy a enviarles a ustedes en este momento una tarea. Y la tarea va a ser ver esos 5 videos que les voy a enviar right now por el chat. En esos videos les van a explicar más detalladamente lo que estamos hablando. Les van a explicar acerca del protocolo HTTP. Les van a hablar acerca de las APIs y el asincronismo que acabamos de ver. ¿Por qué vamos a tener que leer todo eso o ver todo eso? Porque la siguiente clase vamos a empezar a hacer peticiones y vamos a trabajar con asincronismo en JavaScript. Y es muy importante para mí que ustedes tengan claros esos conceptos, que tengan claro qué es el event loop, que tengan claro qué son las funciones como estas, las funciones asíncronas, para que en la siguiente clase nos rinda muchísimo y entendamos de one todo lo que vamos a aprender. Esto por ahora, les encargo mucho por favor que vean esos videos. Tenemos hasta el lunes técnicamente para verlos, se los voy a enviar también por Discord. Y si no hay dudas, inquietudes, preguntas, ya pueden ir a comer. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos el lunes. Se cuidan. Hasta luego. Fíjense que el for todavía no ha terminado y ahí se va a quedar. Que estén bien, se cuidan.